Hola, buenas tardes nuevamente. Aquí seguimos en nuestro auditorio en la tarde de hoy, en la tercera jornada del Congreso. En esta ocasión vamos a presentar a la mesa masculinidades no hegemónicas. Cuando pensamos en el armado de esta mesa, justamente pensamos en los disertantes que vamos a presentar en un ratito por sus miradas, por su trayectoria, por su trabajo serio en la investigación de estos temas. Entonces, bueno, es así que vamos a, en principio, a presentar a, a la gente que viene del vecino país, que es el doctor Darío Ibarra Casal. Él nos va a hablar de la violencia simbólica y sus impactos subjetivos. Darío es director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género de Uruguay y coordinador de la red latinoamericana Men Engage. Darío, te escuchamos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Mónica. Un placer compartir esta mesa con Juan Carlos y con Gabriela Córdoba, que tanto he aprendido de ellos dos en estos años. Bueno, muy bien. Mucho gusto a todos. Y ahí vamos. La idea que estuve pensando respecto a esta mesa es trabajar sobre la violencia simbólica y cuáles son sus impactos subjetivos, ¿no? O sea, en el marco de la mesa en la cual estamos ahora, que se titula Masculinidades hegemónicas, ¿sí? Y voy a empezar compartiéndoles algunos conceptos que definí a partir de mi investigación doctoral y de la publicación de mi libro Sexualidad Masculina Consciente. Pero antes voy a hacer como una introducción comentándoles que a partir de la masculinidad hegemónica que encarnamos los varones, nos hemos preguntado cuáles son los privilegios que experimentamos por el hecho de tener una identidad masculina. En otras oportunidades hemos hablado de la multiplicidad de privilegios que gozamos los varones por el hecho de haber nacido y habernos socializado en un sistema sociopatriarcal. En esta oportunidad me parece importante hablar del malestar subjetivo que otorga la masculinidad que domina y ejerce poder. Disculpen, estoy tomando un tecito porque no estoy bien de la garganta. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto, del malestar subjetivo? Justamente, si traemos al libro de Connell, el del año 2005, él va a decir que ser un varón, ella, perdón, va a decir que ser un varón hegemónico también genera perjuicios y desventajas, ¿sí? Y este puede ser o podría ser el puntapié para querer abandonar los privilegios de ser hombre. Entonces, ¿qué entendemos por malestar subjetivo? Podemos decir que el malestar subjetivo hace referencia al estrés o la tensión interna que una persona experimenta y expresa a nivel emocional, conductual, cognitivo y también respecto a sus vínculos. Estos gradientes de tensión varían en intensidad y persistencia de persona a persona y afecta considerablemente la salud mental, no solamente individual, sino colectiva, a mediano y largo plazo. En el caso de la hegemonía masculina, el malestar subjetivo, por lo general, no implica altos niveles de insight. Al contrario, es un malestar que en ocasiones no accede a la conciencia, aunque de todas formas la tensión interna existe. ¿Y por qué entonces hablar de malestar vinculándolo con la hegemonía?
Bueno, justamente porque la hegemonía masculina implica el permanente ejercicio de la violencia simbólica, en ocasiones violencia explícita también, y cuando hablo de violencia simbólica, me refiero al arma más poderosa de todo el arsenal de la dominación masculina. Esas son palabras de Bourdieu. Cuando un varón encarna la masculinidad hegemónica, necesariamente tiene que demostrar poder y desplegar estrategias de control hacia otros varones, mujeres, niños, niñas, adolescentes, etcétera. Y ese despliegue cada vez es más sutil, gracias al avance de los derechos humanos y a la lucha por la justicia de género de las compañeras feministas, aunque por supuesto continúa llevándose a cabo por nosotros los varones, ¿no? A partir de esta investigación que yo les comento, doctoral, que también hice alguna publicación, he conceptualizado a la violencia simbólica como una estrategia de control y dominio que utilizamos los varones de manera sostenible, eficaz y eficiente, sin fuerza física, sin confrontación y sin generar tensión con la otra persona, ¿sí? Y esto lo hacemos como una forma de resolver las relaciones de poder bajo la apariencia de armonía, acuerdos y alianzas. La violencia simbólica es el ejercicio de poder simbólico, obviamente, de un sujeto sobre un agente social, con la participación activa de la víctima, constituyéndose así una dupla complementaria y binaria de dominación-subordinación. Ahora bien, cada sujeto que ejerce violencia simbólica lo hace sin darse cuenta, ¿sí? Porque si se diera cuenta no sería simbólica. Aunque en un plano no consciente, podríamos decir que existe cierto registro del ejercicio de esta violencia. Por lo tanto, podemos decir que el esfuerzo que implica el ejercicio de la violencia simbólica genera cierto monto de estrés inaprehensible e invisible para quien lo ejerce también, por supuesto. Por mi experiencia con varones que ejercen violencia, el dolor subjetivo que provoca enfrentarse con los impactos de la propia violencia explícita en este caso, hace que los varones puedan intentar resolverlo con diversos mecanismos defensivos, pero el más común es la negación, la minimización y sí, la negación básicamente de la situación real. O sea, minimizar y negar que se cometió violencia hacia la pareja o la expareja, inclusive en ocasiones culparla a ella como provocadora de esos actos violentos. El no reconocimiento de la propia violencia surge de la naturalización social y cultural de cómo tienen que ser los formatos de relacionamiento en pareja. Una masculinidad hegemónica que impulsa a los hombres a desear controlar y dominar a la pareja y hacer lo que sea necesario para conseguirlo, ¿no? Se empieza con la violencia simbólica, después se accede a la violencia explícita verbal, emocional, económica, patrimonial, sexual y después se llega a la violencia física. En mi libro Sexualidad Masculina Consciente, yo propongo 7 indicadores de la violencia simbólica. El primero es que por supuesto que la violencia tiene que pasar desapercibida, ¿no? Inadvertida, porque está naturalizada por quien la ejerce y también por la víctima. Es decir, es egosintónica. La segunda característica es que no es intencional, es decir, que no hay voluntad consciente de dominio, ¿sí? Sino que hay un registro inconsciente o a veces preconsciente que hace que deseemos el dominio.
La tercera característica es que la dominación es sofisticada, por lo que la violencia simbólica se desarrolla en un escenario de participación del agente social, ¿sí? Y hablo de participación, estos son palabras de un profesional de las masculinidades que consulté, este, es mexicano, y en realidad surge a partir de mi malestar respecto a este término que propone Bourdieu, que es la complicidad. ¿M? Bourdieu dice que en la violencia simbólica existe una complicidad de la víctima con el victimario. Y la idea es plantear que no es complicidad, sino que sería participación para poder quitar cualquier posibilidad de culpabilización a la víctima. El cuarto aspecto es que quien la ejerce se autoconvence que la violencia simbólica no genera daño y hasta en ocasiones se considera que tiene hasta un beneficio para la persona víctima, ¿no? La que recibe la violencia. La quinta característica es que la violencia simbólica parece o aparenta buenas intenciones en ocasiones y a veces la pareja hasta termina agradeciendo el acto de la violencia. Cuando hablo de pareja no solamente me refiero a la pareja, al otro pareja, mujer o varón, sino que me refiero a partner, ¿no? Puede ser dos amigos, un padre e hijo, etcétera, etcétera. La sexta característica es que la violencia simbólica es amortiguada y disfrazada sin intencionalidad. Y la séptima y la última característica que defino es que la violencia simbólica no se oculta ni se esconde, porque cuando se intenta disimular, estamos frente a una violencia explícita. Ahora voy a poner un ejemplo. Estos indicadores, que son 7, si bien no tienen que cumplirse en su totalidad, no pueden haber, digamos, características contrarias. Por ejemplo, en el último indicador, que es la violencia simbólica, que no se oculta, ¿sí? Si el opuesto del no ocultamiento sería el ocultamiento. Es decir, por ejemplo, en el caso de una infidelidad sexual, un varón que es infiel frente a una pareja monógama y oculta ese acto de violencia, estamos hablando de que ya no sería violencia sexual y emocional simbólica, sino que sería explícita. Porque para que la violencia simbólica se constituya como tal, dentro de esa órbita y de esa categoría, no puede ser oculta. Por supuesto que, aunque la explicites, también en este caso es violencia sexual explícita, ¿sí? El tema de lo simbólico tiene que ver justamente con que uno no sabe que la está ejerciendo. ¿De qué manera entonces medir los impactos que tiene el ejercicio de la violencia simbólica? Antes que nada, me parece importante definir lo que son las heridas de género. Este es un término acuñado por un colega, doctor Antonio Ramírez, mexicano, y él plantea que las heridas de género son el daño emocional y sexual que han recibido las mujeres por pertenecer a su género y por haber sido socializadas en un sistema social patriarcal. Estas heridas están inscriptas en una historia de las mujeres, en tanto subordinadas, explotadas y violentadas en sus derechos humanos y oportunidades. Todas las mujeres, de alguna manera u otra, han sido o han ocupado esta categoría de subordinación, maltrato o violencia, así como abuso y o acoso sexual callejero, laboral, familiar, etcétera, ¿no? Ahora bien, si entramos en la aplicación del concepto de heridas de género masculinas, podemos observar que experimentar la hegemonía masculina también implica un daño emocional y sexual
porque ser misógino, homofóbico y ejercer violencia, aunque sea simbólica, surge desde nuestras propias heridas de género y también genera impactos subjetivos sobre quienes ejercen la violencia, obviamente, ¿no? Los impactos de la violencia son la consecuencia hecha carne, tanto en la víctima como en el victimario, ¿sí?, de los actos de violencia que hemos ejercido o recibido y que pueden ser vinculares, emocionales o físicos. Como ya conocemos los impactos y ya tenemos un recorrido muy importante en reconocer y ubicar y problematizar los impactos que genera la violencia basada en género en las mujeres, ¿no? Y eso, por supuesto, hay que continuar visibilizándolo. Ahora hablemos de estos impactos que tiene el ejercicio de la violencia para los perpetradores, ¿sí? Es decir, los impactos que tiene la violencia que ejercen los varones sobre otras personas, pero los impactos que tienen sobre sí mismos. Y vamos a empezar con el tema de la violencia explícita. Por ejemplo, uno de los impactos más fuertes que hemos visto acá en la experiencia con los grupos de trabajo de hombres que ejercen violencia es, por ejemplo, no compartir ni convivir por un lapso prolongado con los hijos e hijas, o el suicidio como consecuencia del femicidio hacia parejas, ¿no?, o el homicidio hacia hijos e hijas. Por otro lado, aparecen las alteraciones funcionales agudas, crónicas, orgánicas, psicológicas, ¿sí?, sobre ellos mismos. Algunos varones también generan un malestar significativo como consecuencia del daño que ejercieron, ¿no?, por haber violado los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos de otras personas. También hemos visto perjuicios en la propia salud física y mental, en la vivencia de una sexualidad que los aleja de recuperarse o de reparar para con la otra persona y para consigo mismos. Alteraciones funcionales orgánicas agudas y crónicas sobre sus hijos e hijas, como depresión, trastornos del aprendizaje, hiperactividad, vulnerabilidad frente al abuso sexual, bullying también, eh, alcoholismo y conductas sexuales riesgosas en la adolescencia. Otros impactos también sobre los hijos es que la violencia doméstica afecta directamente, indirectamente también, sobre los hijos, aunque ellos y ellas no presencien la violencia, ¿no?, sino que porque los impactos les llegan a través de la mamá o el otro papá. Los impactos directos en los casos de embarazos imprevistos y indirectos también, vinculados al impacto de su salud, eh, de la salud de la pareja, ¿no?, así como eventualmente la salud de los hijos e hijas. Y por último, también existen impactos económicos, por supuesto, directos, porque existe una atención en servicios legales y ayuda social hacia el varón, consultante, y otros varones, así como mujeres, niños, niñas, adolescentes. Indirectos, así como este impacto económico indirecto, podemos pensarlo en la baja de la productividad, el ausentismo laboral, la disminución en la participación social, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, que los impactos en toda la comunidad en la cual ese varón habita. Sin embargo, y ya para terminar y después poder seguir el diálogo si es que da para el final, los varones que encarnan la masculinidad hegemónica y ejercen violencia simbólica, los impactos se producen a mediano y largo plazo y se miden a nivel subjetivo, impactando no solamente en la salud física, mental, afectiva, vincular, tanto personal como colectiva. Y de esta manera podemos preguntarnos de qué forma visibilizar la violencia simbólica masculina en la órbita de la relación de pareja para así conseguir trabajar con los varones y lograr la igualdad sustantiva, que por ahora
lo que yo he observado al menos, es un constructo teórico, ¿sí? Lo de la igualdad sustantiva, porque nos cuesta mucho bajarlo a tierra y realmente ser igualitarios e igualitarias. Así que, si te parece, vamos dejando por acá. Mónica, Gracias, Darío. Gracias, Darío. Clarísima la exposición. Vamos a retomar seguramente dentro de un momento. Y ahora le damos paso a la doctora María Gabriela Córdoba. Es doctora en Humanidades del área de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en psicoanálisis y género, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán, psicoterapeuta y formadora en el Centro Somos NOA. María Gabriela, adelante, ella nos va a hablar. Hola, Gaby. Hola Moni, ¿cómo estás? Muchas gracias por tan linda presentación. A ti. Gabriela nos va a hablar de pensar las masculinidades en tiempos feministas. ¿Qué tal? Bueno, Adelante, Gaby. bueno Moni, muchas gracias. Un especial saludo a quienes nos están escuchando y feliz de estar compartiendo esta mesa con dos personas muy brillantes de las cuales he aprendido mucho. Así que bueno, sin demorarme más, quiero comentar un poco qué está pasando en estos tiempos feministas. Y es justamente que la identidad y los vínculos entre las personas oscilan entre contradicciones, tensiones y ambivalencias, pero también, y por suerte, entre expectativas y esperanzas. Las conductas estereotipadas acerca de los géneros y los modos de relación en estos tiempos actuales están sufriendo cambios. ¿Por qué? Porque en el orden social vigente, las mujeres estamos redefiniendo nuestra identidad con una búsqueda enfocada en la igualdad y en la paridad, lo que no solo cambió las reglas de juego en los vínculos, sino que alteró en el mismísimo acto los emblemas viriles tradicionales, porque recordemos que los varones se constituyen como tales basándose en el dominio y el control, la diferencia y la superioridad sobre las mujeres, ¿no? Entonces, como decía Darío, hay cambios, y uno de esos cambios es la fuerza física, que ya no le es necesaria a los varones para la economía ni para la defensa, y se desplaza el sentido ahora hacia el capital intelectual y económico, que es lo que permite dominar, controlar, pero de una manera incluso mucho más sutil que antes. Y el deseo de evaluarse en la competencia sigue vigente. Todos estos cambios no significan que la virilidad clásica haya desaparecido del registro imaginario, porque la búsqueda de identidad y de certezas sigue apelando a las reglas de hacer todo lo posible para ser un héroe que domine el tiempo, que exalte la grandeza, que siga sus pasiones, cueste lo que cueste. Y he notado que las viejas generaciones siguen defendiendo la omnipotente universalidad de lo masculino porque no han podido tomar distancia. Es como que han hecho carne estos emblemas y estereotipos de lo esperado para ser viril. Los varones más jóvenes algo más captan de los enunciados feministas, pero ello no implica que sean menos violentos y que estén menos reticentes a los cambios. Las últimas noticias de las violaciones en grupo son un lamentable ejemplo de esto, ¿no? Por eso, lo que hoy me gustaría compartir con ustedes es lo que creo es el resultado en muchos varones de los cambios en tiempos feministas. Las nuevas dinámicas sociales han producido un efecto de desestabilización sobre la masculinidad. Y esto lo que hace es poner en tensión los arreglos sociales tradicionales de años frente al pedido de que asimilen estos varones la igualdad con las mujeres. Porque desde pequeños les han enseñado que ser hombre es ser diferente y es ser más que una mujer. Entonces, se siguen apoyando en estos mandatos de que hay que desvalorizar y que hay que denigrar todo lo que se asocie con pasividad y femineidad para ser verdaderos hombres, porque aún no hay otros pilares identitarios que reemplacen estas ideas. Y esto lleva a los hombres
a que intenten continuar cumpliendo con estos mandatos, incluso sin crítica alguna, porque si no, lo que piensan es que se desmasculinizan. Y yo pensaba, ¿qué significó siempre históricamente el sentimiento de sí? Y cuando uno habla del yo soy, que ese es el sentimiento de sí, generalmente se evoca permanencia, continuidad, cohesión. Obvio que siempre existe una cierta movilidad por la cual el sujeto va a tolerar modificaciones en sus referencias identificatorias, pero la idea es que estén más o menos estables, porque si se acentúan las referencias identificatorias, los cambios, la sensación que generan es de inquietante extrañeza. Y eso es lo que estoy encontrando en los varones hoy. Varones perplejos, varones que niegan, varones que hacen depositación en el cuerpo y otros que descargan eso no ligado vía proyección en el mundo externo mediante la acción. Y si los cimientos sobre los que descansan las concepciones tradicionales de virilidad se desmoronan, nos encontraremos con reacciones defensivas, que están asociadas a ciertas tendencias que lo que pretenden es preservar esa identidad vivenciada como inalterable, aunque eso implique negar estos cambios del mundo actual, que lo que nos terminan generando son incertidumbres, como que no queremos vivir en esa incertidumbre, sino en la certeza, ¿no? Y en este grupo de gente aparecen varones que se atrincheran en un tradicionalismo viril y continúan con un desempeño de rol con características conservadoras que lo que hacen es reproducir los mandatos tradicionales del ser hombre. ¿Y esto por qué sucede? Porque intentan evitar un vacío definicional que implicaría alejarse de la posición conocida de supremacía. En el sentimiento íntimo de masculinidad de estos varones se produce un desajuste que he denominado impotencia vital y que activa una suerte de desplazamiento significante. Frente a la sensación de impotencia, estos varones activan la prepotencia, porque así logran conectarse con la potencia viril en cualquier situación que haga peligrar un posible ejercicio varonil tal como me lo enseñaron. ¿Cómo lo vemos a esto? Son varones muy preocupados porque las mujeres, impulsadas por el feminismo, se atreven a cambiar los arreglos tradicionales e interpretan cualquier avance de ellas en materia de derechos o de logros sociales como un intento de dominación femenina y una posibilidad de derrota masculina que los dejaría como subordinados. Y esto tiene que ver con que solo reconocen dos posiciones posibles: o yo mando o me mandan, en una lógica muy hegeliana del amo y el esclavo, ¿no? Este tipo de varones viven como golpes directos a su sentimiento íntimo de masculinidad todas las situaciones en las que las mujeres no cumplen con las expectativas genéricas o también cuando los engañan o los abandonan. Y la ira que esto les genera se manifiesta en muchas ocasiones como violencia, que por momentos se muestra abiertamente para encauzarlas y poner a las mujeres en el lugar que les corresponde, como me decía uno de los entrevistados, o en otros casos de modo menos manifiesto, más sutil, con cuidado, más del estilo de la violencia simbólica de la que hablaba Darío recién, porque, como me decía otro entrevistado, ahora las minas te meten denuncias por cualquier cosa. Fíjense cómo acá hay un pasaje a la acción tantas veces destructiva. Y esto tiene que ver con los indicadores de violencia de género y de femicidios que empeoraron significativamente en los últimos tiempos y sobre todo en este contexto de aislamiento por el COVID-19, ¿no? Esta masculinidad defensiva de las que les hablaba se opone a los cambios, no revisa sus conductas, no asume las transformaciones que se piden al interior de los vínculos, proclaman sus ideas como certezas absolutas y defienden los estereotipos viriles. Por ello es que perciben en los movimientos de las mujeres solo una dimensión castradora y peligrosa para el hombre. Un entrevistado me decía que hoy todo está contaminado por las feminazis, que lo que quieren son hombres sin pelotas. Así me decían, perdón la palabra. Pero bueno, fíjense cómo esto lo que testimonia son las heridas narcisistas de este hombre y su necesidad de encontrar chivos expiatorios frente a la impotencia que hoy lo embarga. Encontré también otros varones
que lo que están haciendo es adoptar discursos políticamente correctos, pero que en realidad lo que hacen es intentar ayornar los elementos estereotipados y tradicionales de los que es ser hombre en su cotidianeidad. Y esto a lo que da lugar es a contradicciones entre el discurso manifiesto y lo que se hace. Y estos grupos de varones los he llamado supuestamente deconstruidos. ¿Por qué? Porque se adaptan parcialmente a la equidad que les demandan las mujeres, pero no por creencia o deseo propio, sino como manera de evitar un conflicto mayor con ellas. Así, por ejemplo, son los ayudadores, ayudan en la tarea de la casa, pero esa ayuda cuando aparece solo es eventual y está sujeta a las ganas del varón en cuestión. Yo me río porque cuando hago las entrevistas, yo les pregunto quién de ellos elegía ayudar limpiando el baño. Pero esa es una tarea demasiado feminizada, entonces no quieren ni limpiar el baño, ni planchar, y menos elegir la ropa que se van a poner los hijos, ¿no? Entonces, la supuesta deconstrucción es puro maquillaje, porque no se corren de su lugar de privilegio en las actividades cotidianas. Tienen el privilegio de elegir qué hacer y qué no, y también siguen con expectativas de servicio por parte de las mujeres, solo que ahora las disimulan. Ay, plánchame vos la camisita que te queda mejor que a mí, ¿no? Buah. En muchas ocasiones también aparecen algunos cuestionamientos de los emblemas de la masculinidad hegemónica, pero me llamaba la atención porque nunca hablaban sobre sí mismos, no se cuestionaban así, sino hablaban de otros varones, como que ellos están en otro nivel, superadísimos. Y fíjense cómo acá se suman algunos elementos muy importantes, porque los varones temen transgredir el modelo hegemónico de masculinidad y la censura y la crítica de los pares varones en ese sentido es muy efectiva. ¿Por qué? Porque temen ser descalificados por otros. Los varones temen confrontar y transgredir lo que deben hacer, porque el costo podría ser la exclusión y la segregación. Por ello es que a veces sigue vigente esta complicidad patriarcal, por más que no estén del todo de acuerdo con lo que están diciendo, pero siempre minimizan lo que hace el otro hombre. ¿Por qué? Porque prefieren cumplir con las prácticas rituales de la masculinidad antes que ser expulsados del grupo por mostrarse diferentes. Esto lo que explicaría es el hecho de que los varones insisten en sostener prácticas machistas que no son ni equitativas ni acordes a los tiempos actuales y como les decía recién, ni siquiera están de acuerdo del todo con esas prácticas. Pero como tradicionalmente también han encontrado que para armar su identidad se tienen que diferenciar de lo femenino, está costando el poder correrse de esos lugares. Los dos grupos de varones que mencioné lo que hacen es repetir conductas con diversos matices que constituyen una oposición o transformación en lo contrario. Entonces, van a ser muy peleadores por temor a parecer pasivos, incluso tiernos, van a odiar a los homosexuales por temor a desear a otro hombre, van a maltratar a las mujeres para distanciarse de ellas y conservar la masculinidad, porque pareciera que no les queda otra que adaptarse al ideal viril, ¿no? Esa es la idea, al menos que circula en los varones con los que yo he trabajado. Y esto lo que hace es producir un machismo que no solo amputa de la personalidad masculina todos los elementos que se asocian con la feminidad, sino que genera efectos graves en los varones. Hay una angustia, hay una investidura del cuerpo con enfermedades, hay dificultades de comunicar lo afectivo, incluso llegando a la desconexión. Hay miedo al fracaso y comportamientos potencialmente peligrosos y destructivos para otros y para sí mismos, como es el caso de la ira y la violencia. Porque cuando los hombres sienten su masculinidad cuestionada, apelan a la violencia como mecanismo para restablecer las relaciones de género tradicionales, como una especie, digo yo, de llamada al orden a las mujeres, para que no se corran del control social y del rol social tradicionalmente esperado. Sí, el control también es tradicionalmente esperado para las mujeres, de ahí mi lapsus. Y como han sido socializados cosificando a la mujer, la sexualidad también se convierte en un campo de ejercicio de poder y de afirmación de una masculinidad basada en la potencia sexual, ¿no? Y esta actitud, además de promover relaciones sexuales poco placenteras en muchas parejas, contribuye a la problemática del abuso, del hostigamiento sexual y de la violación. Ahí hay dos librazos impresionantes, uno de Juan Carlos Volnovich, que sirve de putas para leer todo esto,
y también el de Darío Barracasal, Sexualidad Masculina Consciente, ¿no? Porque creo que ilustran buenísima esta parte. También quería plantear algo que yo encontré que tiene que ver con la negativa de los varones respecto del uso del preservativo, porque están convencidos de que los cuidados frente a la posibilidad reproductiva es tarea femenina nomás, ¿no? Y en lo doméstico, con suerte, también eventualmente se involucran, de acuerdo a sus ganas, como les decía recién, y aunque en los cuidados infantiles la paternidad hoy tiene buena prensa, lo que estoy notando es que muchos varones siguen llamando para preguntar a las mamás qué comida le gusta al hijo, a qué son alérgicos, porque no memorizan. O sea, hay una recarga, todavía una carga mental de las mujeres que tienen que gerenciar incluso estas cuestiones que los varones no las saben. Fíjense cómo también esta masculinidad hegemónica afecta profundamente las relaciones entre hombres en todas las edades y sectores, porque en la familia, en el trabajo, en la escuela, incluso en las redes sociales, los vínculos entre varones transcurren mediados por la burla, la presión y la violencia. Y acá fíjense cómo la competencia y la confrontación se consideran recursos válidos para resolver conflictos desde el modelo hegemónico de masculinidad. Y esto va a dar lugar a que siempre haya enfrentamientos porque siempre hay una causa a la cual apelar. O defendemos el territorio o el club de fútbol, alguna idea política, lo que sea. Entonces, hay un poder masculino institucionalizado que no duda en apelar a la violencia cuando es necesario, ¿no? No me gustaría dejar de hablar de los costos para los varones mismos, esos que no son nombrados ni reconocidos como tales. Y me parece importante mostrar cómo la distancia y la desconexión afectiva a la que los varones se someten es el principal costo. ¿Por qué? Porque tienen que ser una máquina que rinda en el trabajo, ¿no? Y eso los lleva no solo a tener dificultades en las relaciones interpersonales, sino que complejiza el propio cuidado. Es hasta que el cuerpo aguante. Y a veces el cuerpo, cuando deciden escuchar sus señales, ya tienen un pronóstico súper avanzado. Y estos obstáculos en el cuidado de sí de los varones también tienen que ver con su crianza, porque se promueven ellos que sean fuertes, que aguanten, que se valgan por sí mismos, que no pidan ayuda. Y esto supone un esfuerzo, supone muchísima ansiedad y supone invisibilizar esas necesidades. Entonces, si un varón lleva a cabo conductas donde termina lastimado porque no mide riesgos, porque se cree invulnerable o porque quiere ser a toda costa validado por sus pares de que es bien macho y nada de pollerudo ni maricón, fíjense cómo acá entendemos por qué no se cuidan, porque el autocuidado es entendido como un sinónimo de feminizarse. Entonces, esto va a llevar a que se asuman riesgos que tienen que ver con un estilo de vida. Es como que dice, ellos son así. A ver, a los varones les han enseñado a vivir y a usar el cuerpo como una máquina. Les han enseñado a encenderla, a presumir de ella, a correrla a toda velocidad, pero no les han enseñado a cuidarla y a detenerse cuando resulta necesario. Y los costos de esta situación los vemos todos los días en las páginas de policiales de los diarios. Por suerte, porque si no era como muy bajón esta presentación, encontré un tercer grupo de hombres que se encuentran en un proceso más consciente de cambio, intentando privilegiar la igualdad de género, por lo que definen el ser varón en referencia a sus potencialidades y debilidades, lejos de esas posiciones forjadas como exclusiva de la masculinidad tradicional. Entonces, se posicionan de un modo más crítico que el grupo intermedio, digamos, frente a los emblemas identitarios de la masculinidad tradicional. ¿Por qué? Porque lo intentan redefinir desde su lugar, por su propio bien y el de sus vínculos, me dicen, porque quiero vivir de un modo más saludable. Y consideran que este cuestionamiento a lo masculino no es una moda, sino un proceso continuo que significa estar atento a las prácticas, a los modos de comunicación, a cómo afectan su posicionamiento a los otros que los rodean, intentando ser conscientes de sus privilegios sociales y en mayor o menor grado aspirando a la igualdad. Me gustaría cerrar con dos cuestiones. Primero, empezando a pensar que los parámetros y la puesta en escena de lo masculino ya no son lo mismo que antes. La sociedad de la comunicación y de la imagen, así como la evolución de la condición femenina, ha dado lugar a un nuevo escenario. Y acá es necesario en este nuevo escenario que todas las personas nos
nos interroguemos sobre nosotros mismos y que critiquemos los modelos dominantes, pero que no nos quedemos únicamente en la crítica, que podamos avanzar. Y en el caso de los varones, creo que tienen que dar prueba de su capacidad para adaptarse, de su creatividad e innovación, que inventen nuevas formas de ser, como lo hicimos nosotras, en lugar de posicionarse en un lugar donde sienten que su sentimiento íntimo de sí se deshace junto a la claudicación de los ideales genéricos masculinos de autosuficiencia, dominio, control y omnipotencia. ¿Cómo podemos promover cambio? Trabajando con la masculinidad, revisando las características que se le asignan desde siempre, cuestionándolas y también animándonos todos al cambio para dar lugar a relaciones entre los géneros más saludables. Y haciendo honor al nombre de esta mesa, ser un hombre no hegemónico supone ser parte de una recomposición que está en marcha. Significa evolucionar distanciándose de los roles tradicionales hacia la asunción de mayores responsabilidades en el cuidado de las demás personas y de uno mismo. Y esto implicaría liberar de estigmas y tabúes que acompañan al posicionamiento viril hegemónico. Esto también favorece el crecimiento personal y mejora la calidad de los vínculos. Si me preguntan cómo recomponer, se me cruzan algunas ideas por mi cabeza, pero seguro que a mis colegas aquí presentes se les ocurrirán algunas más, que las podemos dejar para charlar, ¿no? Yo creo que es importante que los varones puedan aprender herramientas que les permitan manejar la frustración de otro modo que no sea con el despliegue de acciones violentas. Esto con un ejemplo chiquitito. Al interior del hogar sería bueno que puedan negociar a partir de reglas conversadas con el resto de la familia y no con esto de porque yo digo y punto, ¿sí? La autoridad no precisa ser impuesta de manera vertical. Un varón puede ser un referente adulto que ejerza una lógica más democrática, horizontal, que organice la familia con una ética del cuidado. Y así la tensión y la fricción que se dan en la casa frente a estos escenarios se van a tramitar de otra manera. Y por último, deberían intentar realizar un trabajo interior para la expresión de su propia ternura, para permitir demostrar cariño con hijos y con parejas, porque los parámetros que asocian la masculinidad con la ausencia de demostración afectiva siguen vigentes. Y esta idea de ser fuerte se traslada metonímicamente a una fortaleza emocional en la cual no podemos dar cuenta de ninguna de nuestras emociones ni ninguno de los sentimientos. Y esto, en el caso de los varones, es grave, porque al ignorar y distorsionar el mensaje de las emociones, no se pueden conectar, no pueden hablar de eso que los está inundando y no pueden cuidar de sí. Me decían, yo hablo con mis amigos. Y cuando yo les decía, bueno, ¿pero qué hablan? ¿Intercambian sobre esto que ha pasado? No, nos vamos a tomar algo, se juntan a drogarse, con juegos de azar, con comidas, en un prostíbulo, jugando a la pelota incluso. O sea, son mecanismos de puras descargas, pero el no poder poner en palabras no hace que desaparezca el conflicto. Entonces, los varones tienen que animarse a la conexión emocional para poder relacionarse, primero en una íntima vinculación con uno mismo y luego con otros. Todo esto sin olvidarnos que el género es relacional y que las transformaciones de lo masculino no constituyen un fenómeno marginal o secundario. Lo que significa es un movimiento de fondo estructural que está iniciándose, que va a tener tensiones y que va a tener efectos en lo inmediato que es necesario identificar y anticipar. Creo que lo importante es una recomposición hacia la autenticidad, que los varones puedan correrse de esas posiciones rígidas forzadas. Y eso que es, me parece que es promisorio y es lo que debemos encarar. Nada más y muchas gracias. Gracias, Gaby. Nada más ni nada menos. Brillante exposición, contundente y amorosa. Y ahora vamos a dar lugar al doctor Juan Carlos Volnovich. Es médico, psicoanalista, especialista en psiquiatría infantil y nos cuenta que casi psicólogo, ya que interrumpió su carrera cuando los militares intervinieron en la Universidad de Buenos Aires en 1966. Ha recibido el premio CONEX, diploma al mérito en psicoanálisis, es doctor honoris causa por la Universidad Madres de Plaza de Mayo y por la Universidad de San Luis también, es profesor extraordinario, honorario y académico ilustre por la Universidad de Mar del Plata,
Ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género. Miembro de honor de la Sociedad de Psicólogos de Cuba, miembro de honor de la Asociación Médica Argentina, integrante del Comité Científico del Foro de Psicoanálisis y Género de ABBA. Juan Carlos nos va a hablar de la masculinidad en gestión. Buenas tardes, Juan Carlos, un gusto recibirlo. Gracias, Mónica, por la invitación y muy lindo compartir este espacio con Gabriela y con Darío. Desde hace muchos años, desde hace varias décadas ya, 5 décadas para ser más exactos, el feminismo teórico de la segunda ola irrumpió en el campo ampliado del psicoanálisis, de la literatura, de la filosofía y de la cultura en general, promoviendo transformaciones significativas de sus paradigmas. También desde hace casi 5 décadas, las mujeres han cantado presente en la escena política a tal punto que llegaron a protagonizar y liderar los grandes cambios de la historia. Desde las madres y abuelas hasta el movimiento de Ni Una Menos y las marchas por la legalización del aborto, toda una secuencia nos hizo saber que algo estaba cambiando en el paisaje habitual de la Plaza de Mayo. Ese clima teórico que nutrió los estudios de género y ese clima político que movilizó a la opinión pública, alentó la ilusión de estar arribando a un destino mejor o al menos de estar en un camino que nos llevaría a un mundo un poco más igualitario, un poco más justo. Y quienes estuvimos involucrados en estas cuestiones desde el comienzo, comenzamos a reparar que no estábamos ni solos ni solas. Comenzamos a escuchar en las voces de los jóvenes términos como deconstrucción de la masculinidad tradicional, críticas a la psicopatologización de la homosexualidad. Comenzamos a denunciar el costo impuesto a la subjetividad por la masculinidad heteronormativa, a discutir el binarismo fundante de la sexualidad. Comenzamos a postular la legitimidad de una subjetividad trans y la aceptación social de las infancias y adolescencias trans. De vez en cuando, quienes nos dedicamos a estas cuestiones, quienes nos regocijamos por lo mucho que hemos avanzado, recibimos una trompada en el medio de la cara. Y esto fue así cuando nos llegó la noticia de los 6 hombres que violaron a una muchacha en un auto a plena luz del día. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo mismo? Esas cosas pasan. Mientras nosotros avanzamos, mientras nosotros seguimos hablando de masculinidades no hegemónicas, esas cosas siguen pasando y el único consuelo que nos queda es saber del escándalo y del repudio que producen. Pero el escándalo y la espectacularidad que lo promueve nos sirve tanto para reflexionar acerca de la indignación masiva que ese hecho aberrante produce, como para espantarnos ante la ceguera con la que dicha indignación convive. El escándalo que produce la escena del auto contribuye a horrorizarnos ante la resignada aceptación de los inconmensurables espacios, burdeles, saunas, departamentos que inundan la ciudad, donde niñas y muchachitas analfabetas, drogadas, arrasadas subjetivamente, son cotidianamente violadas por 20, 30 clientes, mujeres víctimas de lo que ha dado en llamarse la industria de la prostitución. Así como la noticia de la violación nos conmocionó, así también, hace pocos meses atrás, otra noticia había conmovido a la opinión pública. Julio César Castro había sido condenado por el Tribunal número 8 a 6 años y 6 meses de cárcel por golpear y violar a su exnovia, una abogada 20 años más joven que él, y por acosar sexualmente al menos a 11 empleadas a partir de 1995. Julio César Castro, que se desempeñaba como fiscal de la Nación, fue además sometido a juicio político y en un fallo histórico fue destituido por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Hasta aquí la noticia no aporta ninguna novedad.
Refuerza la evidencia de una práctica que por usos y costumbres fue invisibilizada desde tiempos inmemoriales y que hoy en día tiende a denunciarse. Hasta aquí la noticia no aporta novedad alguna. Total, desde Harvey Weinstein, desde que la actriz Alyssa Milano denunció que había sido objeto de acoso sexual por el productor de cine Harvey Weinstein, desde el 15 de octubre del 2017, cuando nació el movimiento Me Too, las denuncias de este tipo no han cesado. Lo novedoso de la noticia, lo curioso del caso del ex fiscal, se justifica porque además de condenarlo a 6 años y 6 meses de cárcel, el Tribunal Oral número 8 en lo criminal y correccional de la ciudad dispuso el alojamiento definitivo de Julio César Castro en la unidad 31 del Sistema Penitenciario Federal, el Centro de Detención de Mujeres ubicado en Ezeiza. ¿Qué fue lo que decidió entonces que un ofensor sexual fuera destinado a una cárcel de mujeres para cumplir su condena? No se trata de una doble condena como pudiera sugerirle a una lectura misógina y patriarcal de la medida. Muy por el contrario, la decisión fue tomada para salvarle la vida. De haber ido a parar donde le correspondía, hubiera tenido que compartir el espacio con aquellos reclusos, algunos de los cuales cumplían cadena perpetua, que habían sido acusados por él cuando era fiscal. Porque Julio César Castro, durante los 30 años que trabajó en la justicia, se dedicó a investigar y combatir los delitos sexuales cometidos contra las mujeres. Por sus propios méritos en la materia, el exfiscal Castro había sido designado director general de la UFISEX, el ala del Ministerio Público, dedicado a investigar y combatir los delitos sexuales contra mujeres, la trata de personas y la prostitución infantil. Julio César Castro acompañó de cerca a Justicia Legítima, fue orador en varios simposios convocados por la Cancillería para combatir la violencia de género y como fiscal ante el Tribunal número 8, número 15, estuvo, entre otros, liderando la acusación a José Luis Mangieri, el portero femicida de Ángeles Rawson. Estamos entonces frente al acoso, el abuso, la violación. Antes que una condena y una conducta impulsiva guiada por la flecha del deseo, antes que un fracaso de la represión, todo hace pensar que en esas prácticas se pone en marcha un singular dispositivo de subordinación a una norma, heterosexualidad compulsiva, otro patriarcal, que reclama la reiteración de los rituales de sometimiento para confirmar su propio vasallaje al universo masculino. Cuando el sujeto arma el escenario y monta la escena para abusar, violar, agredir, lo hace para mostrarlo al gran otro que goza, eso a lo que alude Lacan cuando para explicar la perversión utiliza la expresión de objeto de goce, instrumento de goce del otro mayúsculo. Julio César Castro conocía muy bien la ley. Él había logrado cadena perpetua para femicidas y condenas menores para abusadores sexuales. Sin embargo, eso no solo no le impidió consumar los mismos delitos cometidos por aquellos a quienes había acusado, sino que más aún, él provocó a la justicia para que finalmente fuera el propio aparato del Estado quien pusiera límites a sus abusos. Su saber, sus conocimientos en la materia, no lo habilitaron para hacerle trampas a la ley. Claro está que nada nos salva de considerar también a los aparatos del Estado como fieles ejecutores de mandatos patriarcales que triunfan cuando lo destinan a una cárcel de mujeres en lugar de enviar a Castro a una prisión compartida con aquellos que él mismo había acusado y que por lo tanto le auguraba ser víctima de violaciones, sino de la muerte. El sistema penitenciario, ya se sabe, es una institución atravesada por múltiples regulaciones, los imperativos del sexo, del poder y del dinero. Tal parecería ser que al exponer su delito y entregarse, entre comillas, Castro hace triunfar a la justicia y se inmola con la intención de hacerse castigar
por haberla desafiado. Julio César Castro provocó a la justicia y fue finalmente la justicia la que puso coto a lo que con cierta ingenuidad pudiéramos describir como sus irrefrenables impulsos sexuales y agresivos. Y si toda la experiencia acumulada en su trabajo no lo dotó de la picardía necesaria como para seguir cometiendo sus atropellos sin que lo llevaran preso, fue tal vez por confiar en demasía en una omnipotencia que lo suponía invulnerable e inimputable, o tal vez, sintiéndose incapaz de poner un límite a su desenfreno, buscó inconscientemente que fuera el poder del Estado quien asuma la función de coartar sus deseos o al menos imponerle un castigo. Castigo que vaya uno a saber si se refiere a la violación o al acoso, o es el merecido escarmiento por haber traicionado la causa del patriarcado al ensañarse con los violadores. Antes decía que al exponer su delito y entregarse, Castro contribuía al triunfo de la justicia y se inmolaba con la intención de hacerse castigar por haberla desafiado. Si la melancolía supone todo un dispositivo destinado a dar curso a la pulsión de muerte que, conjugada con el goce erótico que da el poder, culmina con el suicidio o con uno de sus equivalentes, nada se opone a incluir dentro de la categoría de melancólicos a los varones aquí aludidos. Un cierto tufillo de pulsiones autodestructivas se respira al acercarnos al sufrimiento subjetivo de estos hombres. La mayor parte de los diagnósticos psicológicos que se incluyen en los expedientes judiciales califican como psicopatías a los ofensores sexuales. Diagnósticos exagerados y equivocados, pero es bien sabido que la psicopatía es solo el sistema defensivo que disfraza la letalidad melancólica, la mascarada perversa con la que triunfa la melancolía. No obstante, preferiría no psicopatologizar una cuestión que es eminentemente política, porque como vemos, se trata en última instancia de conflictos entre mandatos del superyo, donde alternativamente unos subordinan a otros, disociación estructural del yo o clivaje subjetivo, como quiera cada cual. Estamos ante procesos que se despliegan en el amplio espectro de la psicopatología para consagrar una misma visión de la masculinidad. Además, ya se sabe, una cosa es la culpabilidad dentro del discurso jurídico y otra bien diferente, el sentimiento de culpabilidad dentro del discurso psicoanalítico. Una cosa es la ley para el discurso jurídico y otra la ley para el psicoanálisis. Hay veces en que uno puede burlarse de la ley, pero ¿quién se salva ante los ojos bien abiertos del superyo? Para Freud, el sentimiento de culpabilidad es fundamentalmente inconsciente y por lo tanto solo accedemos a él a partir de la necesidad de castigo. Para Freud, el sentimiento de culpabilidad proviene del complejo de Edipo como consecuencia de las dos grandes intenciones criminales, matar al padre y gozar a la madre. Esa culpabilidad preexiste al delito y está ligada al asesinato del protopadre, de modo tal que el delito cometido, la actualidad del delito, tiende a sostener al padre que la ley encarna en el lugar del que no tiene falta. Por eso se dice que el delito cometido y el castigo consecuente deviene en alivio, en atenuante del sentimiento de culpabilidad. La pérdida de los atributos, el derrumbe de su carrera pública, el escarnio público, la cárcel, ese castigo incluye también junto al sufrimiento una cuota de alivio. Pero bueno, no todos los varones somos femicidas, abusadores, acosadores o violadores, y no cabe duda que asistimos a una época de masculinidades cambiantes. Tal vez los violadores de la muchacha pertenecen a una masculinidad que intentamos superar y justamente el impacto social de ese hecho no hace más que poner en evidencia que hoy en día ya no se toleran así nomás ciertas prácticas que en otros tiempos quedaban invisibilizadas por el derecho consuetudinario. No todos los varones somos abusadores, acosadores o violadores, y no cabe duda que asistimos a una época de masculinidades cambiantes. No obstante,
nada impide que tomemos las noticias periodísticas que compartí con ustedes como analizador de una época en la que el despliegue generado de la hipocresía y el cinismo se han convertido en moneda corriente. Cuando digo hipocresía, lo hago en el sentido que tiene eso que se repudia en público y se practica en privado. Nunca, como en el abuso sexual contra niños y niñas, se ha presentado con mayor grado de pureza esa hipocresía. El consumo masivo de pornografía infantil por parte de una población masculina que condena el abuso sexual contra niños y niñas no hace más que confirmarlo. Y la prostitución, más allá del crecimiento, de las enormes dimensiones que adquirió la industria del sexo, lo que habla del consenso y de la aceptación popular, la mayor parte de las encuestas realizadas confirman que el intercambio de sexo por dinero transita por el imaginario social como práctica maldita, como costumbre pervertida, como uso inmoral y conducta oscura. Por lo tanto, sería prematuro afirmar que la prostitución es considerada una práctica normal o normalizada que por usos y costumbres ha quedado convalidada. ¿Y la pornografía? Las encuestas tienden a demostrar que en el imaginario social la pornografía permanece asociada al pecado y el 50% de la población que participó en las investigaciones estadísticas más reconocidas acepta que la pornografía está asociada a la desvalorización de la mujer desde que la convierte en objeto y la cosifica. No encontré estadísticas en la Argentina, pero el 70% de los norteamericanos consideran que pasar una noche con una prostituta es un acto inmoral y de ese 70%, el 75% considera que es indefendible, el 21% considera que a veces se justifica y solo el 4% la considera siempre justificable. En Gran Bretaña, cultura protestante, el 75% de los encuestados afirman que el pagar por sexo se está explotando a las mujeres. Entre los jóvenes, ese porcentaje aumenta. El 80% de los jóvenes británicos condenan esa práctica. Y aquí la paradoja. Una industria tan lucrativa como la industria del sexo, que tiene tan alto grado de consenso, que emplea un número tan significativo de personas, que tiene una población tan alta de consumidores, es visualizada como práctica desviada, que necesita un estricto control, práctica estigmatizada aún en aquellos países, Holanda, Alemania, donde fue legalizada. No, no todos los varones somos femicidas, abusadores, acosadores, violadores. Y no cabe duda que asistimos a una época de masculinidades cambiantes, pero es necesario reconocer que todas y todos estamos atravesados por el patriarcado. Seguramente quienes integramos el amplio campo de los estudios de género no somos mejores que los demás. Las y los psicoanalistas con perspectiva de género no estamos vacunados contra el patriarcado. Quizá nuestra salud consista en saber que estamos enfermos, no mucho menos enfermos que el patriarcado que nos hizo y que quisiéramos ayudar a deshacer. Quizá nuestra salud consista en confiar sin límites en la capacidad de transformar este mundo desgraciado, a sabiendas que es tarea imposible imaginar que en 2 o 3 generaciones vayamos a desmontar un sistema de opresión y de explotación que atravesó la historia toda de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por este maravilloso recorrido que nos interpela y nos pone a pensar y suma a las exposiciones de mis compañeros. Hola, un gusto verles, estar todos en este momento acá. Muchas gracias. Bueno, ahora nos queda un tiempo para ir retomando, para los intercambios, que seguramente también a ustedes les han ido impactando en el desarrollo. Ahí leía un comentario de una compañera de Tierra del Fuego que
agradecía y le parecían sumamente interesantes las intervenciones y bueno, dejaba su mail. Bueno, Darío, Gabriela, ¿dónde retomamos? Estás muteada, Gaby. Ay, perdón. A mí me parecería interesante, si me permiten los muchachos aquí presentes, que podamos, porque quedó clara cómo está la situación, cómo estamos viendo las masculinidades en plural hoy, ¿no? Y sí estaría bueno que podamos empezar a pensar por ahí recursos para ofertar a la gente para trabajar con los varones, ¿no? Por ahí, qué sé yo, lanzo esa idea a ver qué podemos decir, porque ambos tienen una vasta experiencia clínica también, ¿no? Así que bueno, si les parece, si no hay otras preguntas por ahí que en el chat, podemos ir por ahí. Vamos. ¿Puedo, Moni? Sí, adelante, Darío. Bueno, primero que nada es un placer escuchar a Juan Carlos, a Gabriela también en sus excelentes exposiciones. Y bueno, a partir de estos planteos yo me quedo pensando, sigo pensando en realidad, no tengo una respuesta al respecto, pero para pensar juntos, esto del trabajo con varones, esto que pregunta Gabriela, ¿no? A ver, está claro que nosotros como psicoterapeutas trabajamos individualmente con muchos varones. También quienes trabajamos en masculinidades hacemos talleres con varones. Trabajamos con varones que ejercen violencia con dispositivos grupales. O sea, podemos llegar a determinado número de varones. Ahora, ¿cómo llegar a la gran mayoría de los varones que son los que por ahí no están atendidos, no están pensándose a sí mismos como varones, no están deconstruyéndose en tanto hombres, y son los que violan? Yo escuchaba ahora a Juan Carlos, acá en Uruguay hubo hace 2 meses una violación hacia una muchacha joven de 20 años, de 3, 4 chicos comunes, de a pie, digo yo, ¿no? Chicos universitarios con novia, gente de clase media alta, o sea, porque a veces está en el imaginario que los que violan son los psicópatas o los que tienen una enfermedad antisocial, un trastorno antisocial, y no. Muchas veces lo que violan son personas que tienen una familia, que van a la iglesia o que... No importa la iglesia, no hablo solamente de la católica, ¿no? Profesores universitarios, personas que tienen hijos pequeños. Entonces, existe como una naturalización de la violación, de la violencia, del abuso, del ninguneo que... insisto en preguntarme, no tengo respuesta de cómo llegar a esos varones, ¿sí? Que no sea a través de una terapia, porque bueno, los que llegan a terapia trabajamos con ellos, que no sea a través de un grupo de construcción de la masculinidad, porque también lo trabajamos ahí, ¿no? O sea, ¿cómo se llega? No sé. Perdón, Gabriela, vos hiciste una pregunta y yo en realidad no tengo respuesta, hago otra pregunta, porque no sé. Obviamente que yo tampoco tengo una respuesta, pero a ver, en parte no sé qué es lo que podemos hacer si sé de lo que hemos hecho, si sé lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, que es trabajar desde las teorías de género y en general de las teorías feministas para revisar las teorías psicoanalíticas y las teorías psicológicas con las que estamos trabajando, que por lo menos, si no podemos hacer grandes cambios, por lo menos tratemos de no reforzar los prejuicios y los estereotipos tradicionales. Ahora, de todas formas, yo creo que eso ha sido un avance significativo y fundamental, porque está al servicio de la visualización
de toda una serie de injusticias que antes pasaban desapercibidas por justamente usos y costumbres. Pero estratégicamente no estoy de acuerdo con la idea de que por este camino vayamos a formar especialistas en psicoanálisis y género, especialistas en género y con perspectiva de género y especialistas en masculinidades. Puede ser que algunos de nosotros hayamos trabajado específicamente ciertos temas y eso es probable que nos ubique en el imaginario, por lo menos de la comunidad científica, como que sabemos sobre eso. Pero no estaría de acuerdo en empezar a formar escuelas. Pasa lo mismo que pasó con los derechos humanos. Algunos psicoanalistas, sobre todo después de la dictadura militar y en los últimos tiempos, nos acercamos a los equipos asistenciales de los organismos de derechos humanos y parecía que íbamos a convertirnos en especialistas en derechos humanos. Los derechos humanos atraviesan todas las prácticas y atraviesan todas las especialidades y lo mismo pasa con las teorías de género. Me parece que no debería haber psicoanalistas especialistas de género, o especialistas, y mucho menos especialistas en masculinidades, ¿no? Porque además, si hay algo para hacer, ese algo para hacer tiene que ver con los estereotipos patriarcales que tienden a reproducirse y que están muy ligados también a la explotación capitalista. No hay manera de luchar contra los prejuicios patriarcales y con la injusticia del patriarcado, sino es simultáneamente luchando y oponiendo o denunciando también las injusticias capitalistas, porque me parece que estas cuestiones de la masculinidad habría que por de pronto empezar por preguntarse de qué clase social estamos hablando. Cuando oía recién y decían, y algo que por supuesto coincido, que los varones no nos cuidamos, porque la masculinidad tradicional supone que somos fuertes, invulnerables, es absolutamente relativo, depende de la clase social. Hay clases sociales donde los varones nos cuidamos, conseguimos que nos cuiden permanentemente y nos cuidamos muchísimo. En sectores muy depauperados, en sectores muy marginales, las madres, hay investigaciones hechas, que tienen escasez de alimentos, alimentan mucho más a los varones que a las mujeres, que a las nenas, que a sus hijos que a sus hijas. Y llegado el momento de hacer consultas en algún centro de salud lejano, donde por ahí llevan a los varones casi inmediatamente y a las nenas cuando ya están en situaciones de casi de muerte, ¿no? Bien. A mí me parece algo importante que quiero agregar, que creo que esto que, digamos, haciendo como una ensuma de lo que plantearon Juan Carlos y Darío también, es como que la importancia de la transversalización, ¿no? Del enfoque de género y la transversalización de los derechos humanos a todas las prácticas. Y creo que de esa manera podríamos comenzar a pensar cambios, pero no desde un lugar individual, sino también desde la política pública. Y desde las instituciones educativas y desde las instituciones culturales y de salud y de la justicia. Yo creo que ahí, por ejemplo, vamos a poder empezar a repensar otras posiciones menos forjadas desde los estereotipos, ¿no? Como, no sé, me quedo pensando eso y creo que lo tenemos que seguir trabajando como sociedad. Gracias. Justamente, Gabriela, hay una pregunta, comentario en relación a eso, ¿no? Alguien dice, seguirá siendo una utopía pensar en incorporar estos debates en los espacios de decisiones sobre la educación básica
por niveles. Y bueno, creo que hacia ahí tenemos que ir, ¿no? Así es, totalmente. Por ahí vamos. Y bueno, creo que esto que decía Juan Carlos, ¿no? Del camino recorrido, de lo hecho, que a veces nos invade como ese sentimiento de decir, bueno, acá estamos, no se ha logrado, cuánto falta, pero creo que sí es importante, ¿no? Manejar el mensaje de la utopía esperanzadora en relación a esto con todo lo que estamos en contra, ¿no? Con esta piedra del patriarcado que debemos hacer correr cada mañana que nos levantamos. Totalmente, totalmente. Una tarea colectiva. Una manera de decir que en realidad no es un trabajo con los hombres, es un trabajo que tiene que ver con desmontar los estereotipos patriarcales y recordar que en la medida que el mismo patriarcado ha generado que sean las mujeres las que no solo nos paren, sino que nos crían y nos educan, son las principales responsables de la reproducción de los estereotipos patriarcales. Así que el problema no solo tiene que ver con los varones, ¿no? Claro que el género es relacional, entonces hay una identificación y una complementación en ese interjuego. Entonces, bueno, Maitena dice un chiste, nadie transmite el machismo mejor que una madre, Claro. ¿no? Entonces, bueno, también es que las propias mujeres podamos corrernos de este lugar, porque estamos en una época en transición, o sea que coexisten ideas y representaciones como más novedosas, con el deseo de representaciones más tradicionales. Entonces son mujeres que quieren ser respetadas por los hombres, que las traten en igualdad, pero por otro lado también quieren machos proveedores tipo príncipe azul. Entonces como que hay una inconsistencia ahí que tiene que ver con este momento de transición en el que nos encontramos social, ¿no? Me parece. Sí, yo quisiera destacar algo que plantea también Juan Carlos y que tiene que ver con que el sistema patriarcal no funciona solo, no opera solo, ¿no? Sino que va de la mano del capitalismo, del neoliberalismo, ¿verdad? Que vulnera mucho más a personas en situaciones de vulnerabilidad social, valga la redundancia, vulnera mucho más a mujeres, ¿sí? Niños, niñas. Entonces, creo que ahí hay una tríada que es importante destacar. Patriarcado, neoliberalismo y capitalismo. Es una tríada que se potencian entre las tres y bueno, ocurren desastres como pasa en nuestra sociedad latinoamericana. Y en el mundo, en este momento, la guerra. ¿Qué es la guerra? La historia de la humanidad es la historia de la guerra. ¿Quiénes hicieron la guerra? Los varones hicieron la guerra, no hay guerra de mujeres. Exactamente. Exactamente. Sin embargo, en el imaginario social transitan las mujeres como que las mujeres se pelean todas entre sí, nosotros somos amigables. Pero las mujeres son envidiosas y por eso se pelean. Exacto. Nosotros desde la red Men Engage Latinoamérica y también desde la Secretaría Global Men Engage Alliance, estamos trabajando el tema del militarismo y cómo los varones a veces necesitamos ir a la guerra o generamos guerras justamente para poder reconocernos como viriles. Y bueno, en toda Latinoamérica las guerrillas están lideradas por hombres, ¿verdad? Si bien hay mujeres en las guerrillas en Colombia, en México, en El Salvador, hay mujeres también, pero los líderes son hombres. Los que vamos a la guerra somos hombres. Entonces ahí hay que sensibilizar muchísimo a los varones
De hecho, he escuchado a muchos militares rusos en testimonios donde decían, yo no quiero ir a la guerra, pero tengo que ir a la guerra porque si no me destierran, ¿no? O sea, no tienen otra que hacerlo por el hecho de ser varones. Entonces, en ese sentido hay mucho para desmontar todavía. Bien, ahí sigo leyendo agradecimiento, reconocimiento a las 3 maravillosas exposiciones que nos han traído en la tarde de hoy. La verdad que un lujo escucharles y pensaba, ¿no?, en la propuesta de este congreso, justamente de psicología y comunidades, diálogos y tareas, y cómo cada uno de los diálogos que vamos transitando a lo largo del evento nos deja con tareas, y ahí seguimos puntuando, ¿no? Esto de seguir abriendo los interrogantes, de ir armando redes, de ir conociendo, fortaleciendo, transversalizando, como dice Gabriela, entre las distintas instituciones, en los distintos lugares. Así que bueno, si les parece, dejaríamos unos minutitos a cada uno para el cierre. ¿Querés empezar, Gaby? Bueno, creo que la propuesta del Congreso, que justamente es argentino, y bueno, hemos tenido la suerte de contar figuras importantes de otros lados, lo que marca también es la importancia de empezar a reconocer el hacer redes, ¿no? El hacer redes entre todas las provincias, entre todos los espacios. Dice un dicho, Dios está en todos lados, pero tiene oficina en Buenos Aires. Siempre dice así un dicho, ¿no? Y a veces hay como revalorizaciones de esos espacios, como que únicamente ahí se construye saber, ahí solamente hay posibilidades de hacer red, y creo que, bueno, este congreso que encaró FEPRA lo que está permitiendo es que haya un reconocimiento de muchísimos profesionales, porque hay muchísima gente de muchísimos lugares pudiendo mostrar lo que hacen, lo que saben, lo que opinan, y creo que esa es una importante idea de federalizar el saber. Así que bueno, gracias a ustedes por tomarse el trabajo de organizar este espacio. Nada más por ahí, gracias a mis colegas, compañeros acá de mesa. No, yo también quiero agradecer a Mónica la invitación y haber gestado este encuentro. Y ahora que Gabriela estaba diciendo esto, que tiene toda razón del mundo, sobre todo porque yo la entiendo, que soy pampeano, nací en un pueblo del sur de La Pampa que ni siquiera era provincia. Cuando yo nací era territorio nacional, quiere decir que cuando yo venía a Buenos Aires, ni siquiera, no era porteño, sabía, tampoco era provinciano, que ya era de segunda, pero era algo. Yo había nacido en un espacio que felizmente después se convirtió en provincia. Pero sí recordar que en realidad Tucumán ha sido fundamental en la historia de la psicología. El Congreso de 1954 de Psicología es el que inauguró, el que cambió la historia de la psicología en este país. Gracias a ese Congreso que se hizo en Tucumán, se fundó la primera facultad de psicología del país en Rosario, pero en realidad era del litoral, pero que fue el resultado de ese polo que fue Tucumán. Bueno, yo para cerrar también muy agradecido con Mónica Vaccaro y todos los colegas que están acá, Mauricio, en la parte logística y en la organización del evento. Un honor para mí, un placer compartir con Juan Carlos, con Gabriela. Insisto que los he leído mucho y siempre sigo aprendiendo de ustedes. Y bueno, yo simplemente cerrar con esta invitación a poder transversalizar toda disciplina, no solamente el psicoanálisis,
no solamente la psicología, sino que también la sociología, la antropología, bueno, cualquier disciplina social y humana con enfoque de género, ¿sí? Para poder pensar y repensarnos entre todos en base a las relaciones de poder que establecemos entre todos en esta sociedad patriarcal, neoliberal, capitalista, que se merece un pienso nuevo desde un lugar de crítica constructiva para poder construir un paradigma nuevo, distinto de cómo experimentar los vínculos. Así que muchas gracias a todos. Moni, está silenciada. Ahí vamos de nuevo. Decía que nuevamente muchas gracias al estrés por estar, por compartir, por disponer del tiempo generosamente para que podamos escucharles. Nos seguiremos encontrando en los espacios de formación. Y gracias, Darío, por traer a Mauricio a la escena, ¿verdad? Porque estas cosas, si no hay equipo que sustente, no se pueden realizar. Entonces, también, ¿no? Llega hacia ahí el reconocimiento. Muchas gracias y nos estaremos encontrando próximamente. Un abrazo, Juan Carlos, Darío, al otro lado del charco, como dicen, y Gabriela. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao, Chau, chao. chau. Gracias a Chau, chau. ustedes. Nos vemos. Chau, chau.